Sé que este archivo no debería existir. O tal vez, si soy completamente honesto conmigo mismo, debería haber sido eliminado mucho antes de llegar a este punto. Pero si hay alguna posibilidad de que alguien lo escuche, de que entienda antes de que sea demasiado tarde, entonces eso es lo único que importa. Mi nombre es el Dr. Alan Whitaker y, hasta ayer, fui el investigador principal del Departamento de Inteligencia Extraterrestre en SETI. Durante los últimos 12 años, he analizado señales de radio captadas por nuestros telescopios, filtrando el ruido blanco del universo en busca de algo, cualquier cosa que demuestre que no estamos solos. Con el tiempo, uno aprende a distinguir los patrones naturales de las interferencias artificiales. Cuásares, púlsares, emisiones de fondo cósmico. El espacio emite susurros constantes, pero rara vez responde. Entonces, ¿por qué estoy grabando esto como si mi desaparición fuera inminente? Ahora mismo me encuentro en el laboratorio de procesamiento de datos del Observatorio de Arecibo. O al menos, debería estarlo. El edificio sigue en pie. Las pantallas parpadean con su fría luz. Los servidores almacenan terabytes de datos sobre el cosmos, pero hay algo que no está bien. Y no sé exactamente qué es. Tal vez sea el silencio. Ese tipo de silencio que se instala en los pasillos antes del amanecer, haciendo que cada clic del teclado y cada pitido electrónico suene mucho más fuerte de lo que debería. Lo único que me mantiene aquí es esta grabación. El protocolo establece que cualquier anomalía captada por un radiotelescopio debe ser registrada y analizada antes de ser clasificada como interferencia cósmica, error instrumental o posible signo de inteligencia. La mayoría de los eventos extraños encajan en una de estas categorías, pero esto no encaja en ninguna. La primera señal de advertencia llegó a las 3:42 de la mañana. Se trataba de un pulso débil, pero preciso, interceptado por el radiotelescopio de Green Bank. Al principio parecía ruido perdido, algo disperso por la inmensidad del espacio y captado por casualidad. Sin embargo, lo que llamó mi atención no fue su intensidad o su frecuencia, sino su repetición perfecta. 3 ciclos exactos, seguidos de una pausa de 4 minutos y 25 segundos. Luego, otros 3 pulsos idénticos. Ninguna fuente astronómica conocida emite este tipo de patrón. Y aún así, podría haberlo ignorado, si no fuera por lo que ocurrió después. Cuando intentamos verificar la fuente de la señal en los registros, nos dimos cuenta de que no debería estar allí. No había absolutamente nada registrado en ese espectro de frecuencia antes de las 3:42. Los archivos estaban intactos, sin señales de fallos ni alteraciones. Pero ese fragmento específico de la grabación simplemente no existía hasta que decidimos buscarlo. La única copia de esta señal está en mi terminal, lo que significa que si la apago, desaparecerá conmigo. Sé lo que esto parece: paranoia, agotamiento, un científico que ha estado despierto demasiado tiempo viendo patrones donde no los hay. Pero si alguien está escuchando esto, si esta grabación sigue existiendo cuando yo ya no esté, preste atención a los detalles, porque algo envió esta señal, algo que sabía exactamente dónde estaríamos buscando. El zumbido constante de los servidores, el crujido ocasional de la expansión térmica en el techo metálico, el chirrido de las sillas rodantes bajo el peso de los técnicos que pasan las noches en vela con café frío y la mirada fija en pantallas titilantes. Estos sonidos siempre han estado aquí, pero ahora hay algo diferente. No hay conversaciones murmuradas en el fondo. No hay clics de teclado más allá del mío. La sala de análisis nunca ha sido un lugar acogedor.
El aire acondicionado es necesario para mantener las máquinas funcionando, haciendo que el ambiente sea frío y seco hasta el punto de agrietar la piel. Las luces fluorescentes, dispuestas en líneas sobre el techo, proyectan un resplandor pálido sobre las filas de terminales, reflejándose en pantallas que pulsan con datos incomprensibles para cualquiera que no haya pasado años entrenando sus ojos para distinguir patrones en el ruido del universo. Pero hoy, algo en la iluminación parece diferente, como si las esquinas de la habitación fueran más oscuras de lo que deberían ser. Parpadeé varias veces. Cansancio. Tenía que ser eso. Me aparté del terminal y giré en mi silla para observar la habitación. Ningún otro científico, ninguna presencia más allá de la mía. Esto no tenía sentido. Incluso en las madrugadas más solitarias, al menos 1 o 2 investigadores deberían estar aquí, analizando espectros de emisión o debatiendo teorías imposibles de probar. Saqué mi teléfono del bolsillo. La señal, errática. Los iconos que no deberían parpadear lo hacían, como si el dispositivo intentara conectarse a algo que no existía. Me dispuse a levantarme, pero dudé. Aún no había terminado de procesar la señal. La sensación de incomodidad se intensificó. No era miedo, aún no. Era algo más sutil, más difuso, como la vaga impresión de haber olvidado algo crucial. La misma sensación que se tiene al entrar en una habitación y de repente no recordar por qué se fue allí. Respiré hondo. Enfocarme. El espectro de frecuencia aún titilaba en la pantalla, registrando aquella secuencia imposible que se repetía en intervalos precisos. Pero cuanto más miraba los datos en bruto, más crecía dentro de mí la certeza de que la señal sabía que estaba siendo observada. Me reí. Bajo, casi sin querer, ridículo. Y sin embargo, había algo en la regularidad de aquella transmisión que me inquietaba de una manera que no podía nombrar. Intenté racionalizar lo que estaba ocurriendo. Podría tratarse de un reflejo de alguna interferencia terrestre, un ruido captado por accidente, pero ninguna de las frecuencias conocidas justificaba lo que estaba viendo. La inquietud se convirtió en algo tangible cuando noté que las desviaciones en el patrón no eran aleatorias. El algoritmo de análisis detectó una variación inesperada. Ciertos segmentos habían sido modificados. Pequeñas alteraciones dentro de los pulsos electromagnéticos parecían contener algo que iba más allá de un simple ruido de fondo. Era información codificada. Contuve la respiración por un instante. No se trataba de un error. Era un intento de comunicación. Mis dedos se movieron rápido sobre el teclado. Lo primero que hice fue comparar la secuencia con señales de radio conocidas. Púlsares, transmisiones humanas, incluso patrones binarios teóricos de posible origen extraterrestre. Nada encajaba. La estructura era anómala y, de alguna manera, parecía intencionalmente anómala. Sentí una presión en el pecho, una sensación de desasosiego, como si estuviera adentrándome en un territorio donde nadie debería aventurarse. La transmisión era lo suficientemente fuerte como para ser captada, pero a la vez daba la impresión de estar desplazada, sin un origen convencional. Corrí una simulación de triangulación para determinar su procedencia. El resultado hizo que la sangre se me helara. La señal no tenía un punto de origen estable. Simplemente provenía de ninguna parte. Revisé los datos de nuevo. Los servidores del observatorio habían registrado la señal en tiempo real, pero cualquier intento de acceder a los registros previos a la primera alerta terminaba en error. Era como si la señal no tuviera pasado, como si hubiese comenzado a existir en el preciso momento en que decidimos observarla. Aparté la vista de la pantalla
y me froté la cara con fuerza. El aire del laboratorio se sintió más seco, más frío. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, una sensación inquietante en la base del cuello. Necesitaba otra opinión, alguien que me confirmara que no estaba perdiendo la razón. Abrí el canal de comunicación interna del laboratorio y seleccioné el nombre del doctor, Ethan Cole, uno de los pocos colegas en los que confiaba. Escribí rápidamente, tratando de ser objetivo. Tengo una señal anómala aquí, patrones variables. ¿Puedes echarle un vistazo? Pasaron los minutos, sin respuesta. Apreté los labios con frustración y accedí a la cámara de seguridad de la sala principal del observatorio. Solo quería asegurarme de que él estuviera allí. La pantalla mostró sillas vacías, monitores encendidos y una taza de café abandonada sobre la mesa, con el vapor aún disipándose. Ethan debería estar ahí. Lo había visto antes en esa misma sala, pero ahora simplemente ya no estaba. El laboratorio permaneció en silencio mientras la triangulación de la señal se completaba. Durante horas, mi equipo y yo intentamos rastrear su origen, convencidos de que era un error del sistema. Pero ahí estaba, un eco imposible, emanando desde un punto fijo en el espacio. Cuando los cálculos finalmente se estabilizaron, las coordenadas aparecieron en la pantalla. Tierra. Un nudo se formó en mi estómago, pero lo que realmente me paralizó fueron los siguientes datos revelados por el sistema. La señal no solo provenía de la Tierra, venía de la Tierra 200 años en el futuro. Nadie dijo nada. Vi a mis colegas intercambiar miradas. Algunos esperaban que se tratara de un error grotesco, una falla en el software. Otros parecían incapaces de procesar la información. El problema era que los datos estaban limpios. La calibración, perfecta. La evidencia, irrefutable. Me pasé las manos por el rostro, buscando una explicación racional, pero mi cerebro parecía aturdido. Edwards fue el primero en hablar. Su voz salió baja, como si temiera darle demasiado peso a sus palabras. Esto no es posible. Intentó racionalizar. Habló de reflejos de señal, distorsiones atmosféricas, fenómenos electromagnéticos. Pero Vázquez lo interrumpió deslizando sus dedos por la pantalla para mostrar los datos en bruto. No hay refracción, no hay ruido de fondo. Esto no es un error. Se volvió hacia mí. ¿Has visto algo como esto antes? Negué con la cabeza. Nunca. Mientras intentábamos encajar lo inexplicable dentro de nuestros modelos de realidad, Tyler, uno de los ingenieros en telecomunicaciones, comenzó a reconstruir los paquetes de datos de la transmisión. Habíamos identificado patrones, pero aún no habíamos logrado convertirlos en un lenguaje comprensible. Fue solo cuando ejecutó un software de reconstrucción predictiva que el mensaje tomó forma. El sistema eliminó las distorsiones, aplicó modelos lingüísticos, y entonces, en la pantalla, aparecieron las primeras palabras descifradas. 3 frases cortas. 3 palabras que hicieron que la temperatura del laboratorio pareciera descender de golpe. Si estás escuchando esto, corre. Vienen. El silencio que se apoderó de la sala fue distinto. Antes había sido el silencio de la incertidumbre. Ahora era el silencio del miedo. El zumbido tenue del equipo llenaba el ambiente, haciendo que la ausencia de registros resultara aún más absurda. Edwards, quien hasta ese momento se había aferrado a su escepticismo, se frotó la parte posterior del cuello mientras su postura cambiaba sutilmente. Tal vez, dudó, quizás sea un error de sincronización. El sistema podría haber fallado por una discrepancia en la entrada de datos. Eso no sucede, respondió Vázquez, cruzándose de brazos. Y aunque así fuera, la información seguiría en las copias de seguridad.
No hay manera de que simplemente desaparecieran de forma simultánea. Nos están observando. ¿Y si esto es algún tipo de engaño? Me miró, buscando en mi expresión algún indicio de certeza. Alguien podría haber inyectado esta transmisión en nuestro sistema. Un hacker, un grupo que quiere jugar con la comunidad científica. No lo sé. Eso implicaría que alguien logró acceder a un sistema aislado dentro de una instalación de seguridad nacional y alteró todos los registros de un evento en tiempo real, replicó Vázquez con frialdad. Y además, ¿quién haría algo así? ¿Con qué propósito? El silencio regresó. Tyler se frotó las manos sobre el rostro, como si intentara desprenderse del peso de la discusión. ¿Y si no es una broma? Su pregunta quedó suspendida en el aire. Si este mensaje es real, entonces alguien desde el futuro intentó advertirnos sobre algo. Intenté respirar profundamente, racionalizar lo que teníamos delante. Si el mensaje realmente provenía del futuro, significaba que algo había sucedido. Algo lo suficientemente alarmante como para justificar el envío de una advertencia desesperada al pasado. Pero lo más inquietante no era eso. Lo que realmente hizo que mi sangre se helara era otra cosa. Si este mensaje provenía del futuro, entonces quien lo envió sabía exactamente dónde y cuándo sería recibido. Volví la mirada a la pantalla, analizando la oración, sintiendo cómo su gravedad se extendía por el ambiente como una sombra invisible. ¿Y si este mensaje es lo único que quedó? Murmuré con un hilo de voz. Todas las miradas se posaron sobre mí. ¿Cómo dices?, preguntó Vázquez con el ceño fruncido. Tragué saliva. Si la transmisión vino de 200 años en el futuro, entonces fue enviada desde un mundo que ya sabe lo que va a ocurrir. Pero, ¿y si? Mi voz casi se quebró. ¿Y si es lo único que quedó de ese futuro? No pude seguir ese pensamiento. Algo en él era profundamente incorrecto, difícil de nombrar, pero no podía permitirme divagar en ese momento. Necesitábamos más información sobre el mensaje. Tyler terminó de filtrar los datos. El sistema había logrado recuperar pequeños fragmentos de la transmisión original, rellenando los vacíos con patrones predictivos. A medida que los caracteres comenzaron a formarse en la pantalla, una opresión se instaló en mi pecho. Frases rotas, oraciones breves y urgentes, un mensaje claro. Y entonces, con un último pitido del sistema, la reconstrucción terminó. La frase apareció ante nosotros, simple y directa. Si escuchas esto, corre. Vienen. Por unos segundos, nadie reaccionó. La carga de esas palabras se asentó lentamente, como si nuestros cerebros intentaran encontrar una forma de integrarlas en una lógica aceptable. Pero no había lógica en ello. Era una advertencia, una instrucción, y lo más inquietante, estaba dirigida a nosotros. Vázquez fue el primero en moverse, enderezando su postura como si hubiera recibido un golpe inesperado. Esto es una broma, ¿verdad? Su voz no sonaba firme. Tyler seguía mirando la pantalla con los dedos temblorosos. Edwards carraspeó, pero nadie dijo nada. Todos sabíamos lo que esa frase implicaba, pero ninguno quería ser el primero en decirlo. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Quiénes son? Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. ¿Y por qué alguien en el futuro nos diría que corriéramos? Edwards exhaló, apretando el puente de su nariz. ¿Todavía estamos asumiendo que esto vino del futuro? Su intento de aferrarse a cualquier otra explicación sonó casi patético en ese momento. Lo miré directamente. Si no vino del futuro, ¿de dónde vino? Nadie respondió. La urgencia de la advertencia me atormentaba. Era un mensaje proveniente de un momento en que alguien sabía algo que nosotros aún desconocíamos. Pero ¿por qué eso era lo único que nos habían dejado? ¿Por qué no había más detalles?
más explicaciones. Si la transmisión era real, significaba que algo había sucedido en el futuro, y de alguna manera estábamos conectados con ello en el presente. Vázquez salió de su aturdimiento y comenzó a escribir rápidamente, intentando acceder a los fragmentos restantes del mensaje. Si había más información allí, necesitábamos encontrarla antes de que desapareciera como el resto de los registros. Pero entonces la pantalla parpadeó. Un error de lectura. Los datos se estaban erosionando ante nuestros ojos. ¿Qué? Tyler se inclinó hacia adelante, tecleando con rapidez. Esto no tiene sentido. ¿Guardar? La pantalla parpadeó de nuevo, y parte del texto simplemente desapareció. Mi corazón martilleaba dentro de mi pecho. Algo estaba borrando los datos en tiempo real, mientras los observábamos. Y eso solo podía significar una cosa. Algo, o alguien, no quería que supiéramos más. No hay evidencia de la señal. ¿Qué fue eso? La voz de Tyler sonaba temblorosa, apenas un susurro. Mi mirada se encontró con la de Vázquez. Ella continuaba junto al panel, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la pantalla, como si su mente intentara procesar lo que acababa de suceder. Eso no fue un apagón normal, dijo finalmente. Fue como si el sistema hubiera sido reiniciado. Todos sentimos el peso de esa declaración. No se trataba de un simple error, ni de un apagón accidental. Alguien quería que esta información desapareciera. Me acerqué a los terminales, desesperado por encontrar cualquier rastro de la transmisión. Vázquez intentó acceder a los registros de respaldo, pero solo encontró vacío, sin historial, sin referencia, como si nada hubiera ocurrido, como si nunca hubiéramos visto aquel mensaje. Entonces, una última notificación apareció en la pantalla, en medio del código residual. Última modificación registrada, 3:42 AM. La hora exacta en que detectamos por primera vez la señal. La pantalla parpadeó. Los fragmentos del mensaje desaparecieron ante nuestros ojos, disolviéndose en el sistema como si nunca hubieran existido. El archivo, que hasta hace unos minutos era la única prueba tangible de aquella transmisión, ahora se había desvanecido, borrado por algo que no debería estar allí. Tyler escribió furiosamente, tratando de interrumpir la degradación de los datos. Pero era inútil. Era como intentar atrapar humo con las manos. «Esto no puede estar pasando», murmuró Vázquez, con la voz tensa. Sus dedos volaban sobre el teclado, ingresando comandos rápidos, pero sin éxito. Estos archivos estaban almacenados en múltiples servidores. No hay forma de que simplemente desaparezcan, pero estaban desapareciendo, y rápido. Edwards se alejó del monitor, cruzando los brazos, con una expresión cargada de escepticismo que en esta ocasión se parecía más a un miedo disimulado. ¿Crees que esto es una coincidencia? Nadie tuvo que responder. No lo era. «Desconecta el servidor ahora», ordené, corriendo hacia el panel de control. Si cortábamos la red a tiempo, tal vez podríamos salvar algo. Vázquez se apresuró a tirar de los cables, pero en el instante en que su mano tocó el panel, las luces parpadearon. Todas las pantallas del laboratorio se apagaron al mismo tiempo. Nos quedamos allí, inmóviles. El único sonido era nuestra respiración entrecortada, mezclada con el zumbido del generador de emergencia, que tardó unos segundos en reactivar los sistemas. Pero ya era demasiado tarde. Cuando los monitores volvieron a encenderse, no quedaba nada. Sin datos, sin evidencia de la señal. Tyler dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso? Vázquez se quedó de pie junto al panel, con las manos todavía suspendidas sobre los cables. No parecía ni siquiera estar respirando.
Eso no fue un apagón normal, murmuró. Fue como si el sistema hubiera sido reiniciado. Sabía a qué se refería. Todos lo sabíamos. Pero nadie se atrevía a admitirlo. El laboratorio, que hasta hace unos momentos hervía en tensión, ahora parecía vacío. No solo por la ausencia de los datos, sino por algo más profundo, algo que resultaba inquietante, algo que había estado mal desde el principio. Abrí el terminal, intentando acceder a cualquier rastro de la transmisión, algún fragmento que hubiera quedado. Pero todos los registros estaban limpios. Ninguna referencia a la señal, sin evidencia, como si nunca hubiéramos escuchado aquel mensaje. Y entonces, como si la situación no fuera ya lo suficientemente absurda, apareció una notificación solitaria en la pantalla. Última modificación registrada, 3:42 AM. La hora exacta en que detectamos por primera vez la señal. Ya están aquí. El cielo se está quebrando. El tiempo ya no tiene sentido. Esto no es solo una advertencia, es un llamado desesperado. Quería negar la posibilidad, aferrarme a una explicación lógica, pero el patrón estaba allí. No era un ruido aleatorio, era un mensaje dirigido, intentando atravesar barreras imposibles. Vázquez se inclinó hacia adelante, sacó un archivo separado y amplió los datos. «Hay algo más», dijo, y la proyección holográfica cambió. «Aquí, coordenadas». Me acerqué, ajustando la imagen hasta que los números quedaron claros. Latitud, longitud, un punto fijo en el espacio. Mi estómago se revolvió. «Esto no tiene sentido». Vázquez asintió lentamente. «Es la posición de la Tierra». Un escalofrío recorrió mi espalda. La señal no provenía de un punto perdido en el cosmos, ni era una transmisión extraviada en el tiempo. Era un mensaje del futuro que nos estaba señalando directamente a nosotros. La primera anomalía en los telescopios se registró a las 3:47, hora de Greenwich. Todavía estaba en la base cuando la notificación llegó al canal interno de alertas astronómicas. Un objeto colosal había emergido de la oscuridad más allá de la nube de Oort, moviéndose de manera imposible. No reflejaba la luz de forma convencional, volviéndose casi invisible para los telescopios ópticos. Solo a través de la interferencia de microondas pudimos notar su presencia. Un punto de ausencia, una sombra proyectada contra el ruido de fondo del universo. Recuerdo la voz de Callahan, tensa y temblorosa, al recibir las primeras mediciones. «Esto es demasiado grande», murmuró. «Demasiado grande para ser un asteroide. Demasiado grande para ser cualquier cosa que conozcamos». Intentamos mirarnos unos a otros, pero nadie sostenía la mirada. La inquietud creció como la acumulación de electricidad antes de una tormenta. Callahan mordió el costado del pulgar, un tic que nunca antes le había visto. Alguien, en el fondo, tecleaba compulsivamente. Los dedos golpeaban el teclado con una urgencia innecesaria. Un sinfín de notificaciones resonaban en la sala, cada una anunciando una nueva pieza de un rompecabezas cuya imagen final nadie quería enfrentar. Y entonces, a las 4:13 de la mañana, la primera señal activa fue detectada. No era una transmisión ni un ruido cósmico aleatorio. Era el mismo mensaje, pero esta vez no provenía del futuro. Provenía del objeto. La transmisión sufrió su primer cambio espontáneo. El mensaje que estábamos analizando, aquel que había llegado del futuro, comenzó a mostrar nuevos fragmentos. Líneas de código se reescribieron solas. Nadie operaba el decodificador en ese momento. No se dieron comandos. No se solicitó ninguna actualización. Pero el cambio ocurrió, evidente e irreversible. Donde antes había un extracto ilegible, ahora había una nueva instrucción.
Un incremento sutil, pero devastador. Está más cerca de lo que crees. Miré a Callahan, quien simplemente empujó su silla lejos de la mesa y salió de la sala sin decir nada. El comportamiento del equipo cambió de manera gradual, pero alarmante. Al principio, solo eran distracciones sutiles. Personas que se detenían a mitad de una oración, como si hubieran olvidado lo que estaban diciendo. Pequeños lapsos de memoria, risas nerviosas que no encajaban con la situación. Luego, los científicos comenzaron a abandonar sus estaciones uno por uno, sin justificación, sin advertencia. Simplemente dejaron caer los auriculares, los teclados, los monitores y se marcharon, siempre en la misma dirección, como si supieran exactamente a dónde debían ir. Seguía a algunos de ellos, pero ninguno respondió cuando los llamé. Ni siquiera parecían notar mi presencia. Los registros que encontré después fueron aún más inquietantes. En el diario de la misión, comenzaron a aparecer frases inconclusas, escritas por manos que aparentemente habían perdido el control en medio del razonamiento. Líneas enteras de números sin sentido, secuencias repetitivas, palabras truncadas. No estoy donde debería estar, decía un pasaje. Hay alguien más aquí, decía otro. Pero lo más extraño fue la firma en uno de los registros, mi nombre, escrito por alguien que no era yo. Las grabaciones de las cámaras mostraban escenas igualmente desconcertantes. Algunas personas simplemente se detenían en los pasillos y miraban el techo, inmóviles. Otros caminaban sincronizados, sin intercambiar palabras, siempre en dirección al ala de comunicaciones. Y luego estaban los que permanecían de pie, con la mirada fija en las pantallas vacías, respirando lentamente, como si estuvieran escuchando algo que nadie más podía percibir. Sabía que tenía que salir de allí, desconectar los sistemas, eliminar los registros, cortar la señal antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando intenté acceder a los comandos principales, me di cuenta de que las opciones habían desaparecido de la interfaz. Ya no había ningún botón para detener la transmisión. El sistema simplemente no lo permitía, como si la decisión ya hubiera sido tomada. Y entonces llegó la última notificación. Se agregó una nueva coordenada al seguimiento de objetos. La ecuación no dejaba margen para la duda. Venía hacia la Tierra. Ya sabía que algo iba mal cuando me di cuenta de que el laboratorio estaba demasiado en silencio. El constante murmullo de los análisis, los ruidos de teclas y las voces discutiendo interpretaciones de datos. Todo había desaparecido sin que me percatara. No había más conversaciones acaloradas sobre la anomalía. No se escuchaban los servidores procesando información nueva. Cuando me levanté de mi estación y miré a mi alrededor, me di cuenta de que la mitad del equipo ya no estaba allí. No se habían ido. Simplemente ya no estaban. Pero el detalle que me congeló la sangre no fue su desaparición en sí misma, sino el hecho de que sus pertenencias seguían exactamente en el mismo lugar donde las habían dejado. Tazas de café a medio consumir, notas abiertas en páginas garabateadas apresuradamente, chaquetas colgadas en el respaldo de las sillas, y entonces el sonido. Un eco suave, resonante, casi imperceptible. Una voz. No, una vibración en la médula de mis huesos. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir no era algo para lo que estuviera preparado, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Parecía que habían sido interrumpidos en medio de alguna actividad y simplemente se habían marchado sin dejar rastro ni explicación. Me dirigí a la estación de monitoreo y revisé el historial de las últimas interacciones. Algunos registros mostraban entradas incompletas, como si los investigadores hubieran abandonado todo a la mitad de una nota.
dejando tras de sí cálculos inconclusos y terminales aún parpadeando a la espera de una confirmación de comando. No sabía qué estaba ocurriendo, pero la sensación era inequívoca. Algo los había llamado. Los pasillos del centro de investigación estaban iluminados con una luz artificial azulada, más fría de lo habitual, lo que hacía que las sombras se alargaran de manera extraña. Me moví lentamente, tratando de ignorar la sensación opresiva del silencio. Al pasar por el ala de los dormitorios, noté una puerta abierta. Dentro, uno de los investigadores, Oliver, estaba sentado en el borde de su cama, inmóvil. Sostenía una tableta en su regazo, pero su mirada estaba fija en algún punto frente a él. Ni siquiera parpadeaba. Lo llamé por su nombre, pero no respondió. Di un paso adelante y solo entonces noté que murmuraba algo. Aún intentaba entender lo que decía cuando susurró una secuencia de números, repitiéndola lentamente, sin expresión alguna. 7, 9, 5, 3, 1, 0. Ni siquiera parecía consciente del sonido de su propia voz. Intenté quitarle la tableta de las manos, pero en cuanto lo toqué, Oliver giró la cabeza hacia mí con una rapidez inquietante. Su rostro estaba pálido y sus ojos abiertos reflejaban un brillo antinatural. «Lo estás escuchando, ¿verdad?» Su voz sonaba extraña, como si estuviera probándola por primera vez. «¿Tú también lo oyes?» Antes de que pudiera responder, sonrió. Pero no era una sonrisa común. Era una expresión que transmitía conocimiento, algo que aún no comprendía. Me alejé de él y continué por el pasillo, tratando de ignorar la sensación de angustia creciente que se aferraba a mi estómago. Cada habitación por la que pasaba contaba la misma historia. Personas sentadas, inmóviles, algunas con la mirada fija en pantallas que ya no mostraban nada más que estática. Otros murmuraban fragmentos de frases sin conexión aparente. Había un patrón, como si todos estuvieran recibiendo instrucciones de algún lugar. Intenté racionalizarlo. Tal vez se trataba de agotamiento, quizás un colapso nervioso colectivo. Pero había algo que iba más allá de la lógica. Una presencia, un comando silencioso que yo no podía escuchar, pero los demás parecían entender perfectamente. La sensación de ser observado era insoportable. Regresé al laboratorio e intenté restaurar el contacto con cualquiera que todavía estuviera en su sano juicio. Pero los mensajes que envié a los otros terminales no fueron respondidos. Era como si yo fuera la única persona que aún intentaba resistirse, la única que todavía no había escuchado. Pero eso no era del todo cierto. Al revisar los registros del sistema, encontré que aún se estaba escribiendo un único informe. La pantalla mostraba un cursor intermitente en medio de un párrafo interrumpido, como si la persona que lo escribía hubiera sido apartada abruptamente de su estación. El texto decía: «Ya están aquí». La transmisión. Regresé a la sala principal y revisé los registros de comunicación. La señal original, el mensaje del futuro, había cambiado. Emergían nuevos fragmentos, extractos que no estaban allí antes. Lo peor era que parecían estar siendo escritos en tiempo real, como si alguien, en algún momento o lugar, intentara enviarnos una nueva advertencia. Pero ya no era una advertencia. Ahora era una orden. La última frase apareció en la pantalla, como si se escribiera ante mis ojos. «Solo escucha». Ya no podía ignorarlo. Conecté mis auriculares al sistema y ajusté el canal a la frecuencia original. El sonido de la estática llenó mis oídos. Era un ruido de fondo común, ese chisporroteo habitual. Pero en medio de eso había algo más. Un patrón, tal vez. Pequeños pulsos de sonido. Respiración. Number no era solo ruido. Era una voz, baja,
distorsionada, pero lo suficientemente clara como para que entendiera la primera palabra: mi nombre. No recuerdo haber tirado los auriculares, pero el ruido de la pieza golpeando la mesa me devolvió a la realidad. Mi corazón se aceleró. El laboratorio seguía vacío, pero la sensación de que no estaba solo era abrumadora. Algo estaba pasando. El mensaje no era solo una advertencia, era un disparador. Tenía que irme antes de que fuera demasiado tarde, no después de todo. El código parpadeaba en la pantalla con un ritmo irregular, y las palabras comenzaron a formarse, letra por letra, como si una presencia invisible estuviera escribiéndolas frente a mí. La transmisión había cambiado. Por primera vez desde que fue interceptada, su contenido no era una advertencia. No representaba una amenaza. Era una frase, una única oración, escrita con la misma cadencia fría y precisa, como un cálculo que resuelve su propia existencia. Abrí la boca para decir algo, pero ninguna palabra podía cambiar lo que tenía delante. Lo entendí demasiado tarde.